El regreso al trabajo ha significado para muchos y muchas el actualizar sus contratos. Ante esto le preguntamos a un experto en derecho laboral, decano de la Universidad de Talca, expresidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y autor de varios libros y publicaciones en esta área, sobre los beneficios y restricciones que tiene el artículo 22 en la vida de un trabajador, como usted y como yo. Sí, el artículo 22 del Código del Trabajo es una norma que permite cierta flexibilidad en el control de la jornada, en el control de la asistencia concretamente, y es una norma más o menos antigua en el Código. Lo que pasa es que ha sido aplicada mucho más intensamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, que se intensificó, por cierto, a propósito de la pandemia. Consiste básicamente en exceptuar a los trabajadores que están regidos por esta norma del control de asistencia, es decir, no hay que marcar horario, sino que están en un régimen de mayor flexibilidad horaria. Respecto a los horarios que cada trabajador y trabajadora deben cumplirse en su contrato está el artículo 22, este doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social aseguró que se deben considerar algunos antecedentes para que sea realmente efectivo. Precisamente lo que pretende la norma del artículo 22 es liberar de esas obligaciones y dejar efectivamente ese espacio a la flexibilidad. Está pensado para distintas categorías de trabajadores. Los que más la usaban eran aquellos que no tenían una fiscalización superior inmediata. Y luego se extiende también, a propósito de la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, a quienes prestan servicios en estas condiciones, es decir, fuera del lugar de la empresa. Pero la gracia que tiene precisamente la norma es que no hay que marcar ni la entrada ni la salida al trabajo. De hecho, el propio código señala que si eso ocurre, es decir, si hay ese tipo de fiscalizaciones, ya no procede el trabajo a distancia o el teletrabajo y hay que volver al régimen de trabajo presencial. Las amonestaciones en caso de alguna situación puntual deberán ser bien analizadas por el empleador, ya que rápidamente podría caer en una falta grave contra sus trabajadores, esto siempre y cuando esté considerado como beneficio del citado artículo. Puede ser llegado a considerar acoso laboral cuando es una situación recurrente. Hay que tener en cuenta que el acoso laboral, o el que también se conoce habitualmente como el mobbing, es una situación de hostigamiento habitual, recurrente, no una sola conducta, no un solo hecho. Por lo tanto, para que pudiéramos hablar de acoso laboral, que es una cuestión ya mayor, un incumplimiento más grave, tendría que ser una situación sostenida en el tiempo. Si es una amonestación, no calificaría como acoso, pero sí es un incumplimiento empresarial que podría ser denunciado de todas maneras en la inspección del trabajo para que, por ejemplo, no quede en la hoja de vida laboral del trabajador. El horario de salida es otra de las inquietudes que tienen los trabajadores que se rigen por este artículo, por lo cual el subdirector del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social también se refirió. Y no hay una manera de indicar efectivamente una hora específica de entrada o de salida. Como te decía, precisamente el mérito que tiene el artículo 22 es liberar de esas exigencias y debería ser utilizado excepcionalmente, es decir, cuando efectivamente no se pueda realizar un control. Lo que ha habido es un mal uso de la norma, es decir, que las empresas intenten aplicar el artículo 22 a la mayoría o a casi todos los trabajadores que están teletrabajando, cuando muchos de ellos, y yo me atrevería a decir que la mayoría de quienes, me incluyo, trabajamos a distancia durante el tiempo de pandemia, tenemos unos mecanismos de control de nuestro empleador directo, ya sea a través de la conexión al computador, a través de determinados mensajes de WhatsApp u otras formas de mensajería, etcétera. Lo único que ha cambiado es la forma de registrar la asistencia, pero no la liberación de la asistencia. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en la práctica es que se ha extendido muchas veces de manera artificial esta norma del artículo 22, que, como te indico, está pensada para situaciones excepcionalísimas. Debería ser no la regla, sino que, por el contrario, situaciones de excepción. En caso de que su empleador lo amenace con perder el beneficio del artículo 22 considerado en su contrato de trabajo, el experto aseguró que esto no puede ser una medida unilateral. El artículo 22 por sí mismo no se puede deshacer salvo que sea por acuerdo de las dos partes. Es decir, que trabajador y empleador estén de acuerdo en que ya no va a aplicar ese artículo y van entonces a regir las reglas de limitación de jornada habituales, ¿verdad? Las que conocemos con control de asistencia. Sin embargo, hay una regla especial cuando el artículo 22 se aplica a los teletrabajadores o a los trabajadores a distancia, es decir, a los que trabajan desde la casa, dicho en simple. Y ahí hay una regla que permite el derecho a retracto. Y esto depende del momento en que se pactó el teletrabajo o el trabajo a distancia. El teletrabajo puede surgir al inicio de una relación laboral, es decir, que cuando empieza el contrato ya sea en la modalidad de teletrabajo,
o puede surgir como un cambio en la modalidad. Es decir, una persona pudo haber empezado a trabajar presencialmente y, por ejemplo, a propósito de la pandemia, esa relación laboral mutó a un trabajo a distancia o teletrabajo. Si es esta segunda situación, es decir, si originalmente el contrato era para trabajo presencial, existe este derecho a retracto y cualquiera de las dos partes puede unilateralmente solicitar, ¿verdad?, que vuelva la relación laboral a los términos iniciales, es decir, al trabajo presencial, donde no tendremos el artículo 22 rigiendo. En cambio, cuando el teletrabajo o el trabajo a distancia partió junto con la relación de trabajo, es decir, nació así, en ese caso se exige un acuerdo, ya no vale que alguno de los dos unilateralmente vuelva a la modalidad presencial sin artículo 22. Ya lo sabe entonces, infórmese y defienda sus derechos. Las empresas no se rigen por códigos propios y nadie está por sobre la ley.